Eso. ¿Trabaja en el sector de industria alimentaria? El INA le invita a participar en la jornada de webinars del quinto Congreso Tecnología e Innovación en las Pymes del sector industria alimentaria. Del 26 de mayo al 20 de octubre podrá participar de forma gratuita en diferentes webinars sobre temas de interés que le permitirán ampliar su visión y la de su empresa. Inscríbase y obtenga más información en la página web www.ina.ac.cr. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Anita, la veo concentrada. Dígame una cosa, ¿supo lo del certificado? No, ¿y eso qué es? A partir de junio, el INSS nos hará llegar al correo un certificado de aseguramiento mes a mes que tiene el detalle de la protección que gozamos todos los asegurados de riesgos del trabajo. Uy, y eso está excelente. Hay que estar atentos porque si el certificado no nos llega, podemos llamar al 800 Tele-INSS, además de pedirle al patrono que incluya nuestro correo en la planilla. Para mayor información visite www.grupoins.com. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo. Charlemos, polémico de verdad. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Esa frase, a menudo atribuida al obispo Berkeley, nos permite pensar en la naturaleza de la radio. Porque la radio, la buena radio, provoca que todos los árboles del mundo, solos o acompañados, negros o rojos o azules, hagan ruido al caer. Eso intentamos hacer acá. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Charlemos, polémico de verdad, un programa dirigido por Carlos Fernández y conducido hoy, lunes 13 de septiembre, por su servidor Fabián Coto. Tenemos el honor, el gusto de conversar con el profesor, filósofo y dirigente del Partido de los Trabajadores, Roberto Herrera. Roberto ha investigado muchísimo sobre movimientos sociales y sobre historia del pensamiento político en Costa Rica, sabe como nadie en este país sobre marxismo, sobre Shakespeare, sobre Britney Spears y sobre básquetbol en los barrios. Es un menjunje de guanacasteco con salvadoreño, muy, muy sapricista, lo cual sin duda le va a encantar a nuestro querido Cabo López, que está allá en cabina. Cabo, ¿está por ahí usted o está Otto Alberto? Aquí estoy, mi estimado Fabián. Tenemos un morado hoy. Qué bueno, ¿eh? Están muy maltratados por Sporting, pero yo creo que son gajes del oficio, ¿verdad? Ah, sí, eso pasa, pasa. Nada que no sea superable. Sí. Exacto. Bueno, amigos, amigas, vamos a conversar con Roberto a propósito de este deslucido bicentenario. Vamos a pedirle que nos ayude a comprender esta coyuntura tan compleja que estamos pasando. Vamos a pedirle también que nos cuente sobre las perspectivas electorales del Partido de los Trabajadores, donde él milita de cara a febrero del 2022. Y vamos a pedirle, cómo no, que nos hable de este árbol cayendo que es hoy nuestro país. Robert, bienvenido a Charlemos, es un gustazo. Gracias, Fabián, y gracias a la gente que hace posible, a todos los trabajadores que hacen posible Charlemos. Hace rato quería participar acá y muy agradecido de poder compartir las ideas con ustedes y conversar con vos, por supuesto. El agradecimiento es nuestro. No es casual, es muy curioso. La última vez que conversamos con alguien del PT, que fue con John Vega, fue también un día feriado, porque son los únicos días que pueden nuestros queridos amigos. Bueno, Roberto, empecemos. Hace 100 años,
para la celebración del primer centenario de nuestra independencia. En Costa Rica veníamos saliendo de una dictadura, la dictadura de los Tinoco. En el espectro político había fuertísimas posiciones de carácter antiimperialista, por ejemplo, respecto a la posibilidad de explotar el petróleo acá, respecto a las actividades de la United Fruit Company. Los liberales de entonces, don Cleto, don Ricardo, eran personas intelectualmente potentísimas, ¿verdad? Carmen Lira recién había publicado los cuentos de mi tía Panchita. Don Joaquín García sacaba su repertorio americano. Don Omar Dengo era el director de la Escuela Normal. Don Anastasio Alfaro llevaba a cabo investigaciones científicas formidables. 100 años después, es cierto, tenemos universidad pública, agua potable y alcantarillado, más agua potable que alcantarillado, valga decirlo, salud pública, que es muy importante en un momento como la pandemia, pero al menos yo, que soy un nostálgico, un conservador, llámenme como quieran, sospecho que me habría gustado más vivir en esa Costa Rica que en la de hoy. Empecemos por ahí, Roberto. 100 años, 100 años. Sí, bueno, hay un documental muy bello sobre el argentinazo, sobre la caída de la Rúa, que se titula Memorias del Futuro. Yo creo que, es decir, nosotros nunca podemos hablar del pasado como fue, hablamos del pasado como es, no importa el pasado, porque tiene algo de mucha actualidad, ¿verdad? Y yo creo que por lo menos en el partido que yo milito tenemos, y bueno, es parte de mi trabajo también, digamos, una batalla contra la versión más metafísica, digamos, de nuestra propia historia, ¿verdad? Esta historia como de cuento de hadas, del país siempre excepcional y siempre ejemplar y siempre, ¿no?, con ropita blanca. Pero además de recuperar también la versión más desencantada, ¿verdad? Como inicia la novela de Carlos Cortés, ¿no? De que en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang, ¿verdad? Sí. Aunque la novela es muy buena, es una muy buena novela. Bien, en Costa Rica han pasado muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se te olvidó mencionar, en esos años, el país venía de dejar de pagar la deuda externa como modelo. Inmediatamente después de la caída de Tinoco, nuestro país, junto con un puñado muy pequeño de países, por ejemplo la Rusia soviética, decidió dejar de pagar la deuda externa porque era una deuda odiosa, contratada por la dictadura de los Tinoco para comprar armas que habían sido usados contra el propio pueblo, ¿verdad? En el asesinato de Marcelino García Flamenco, de Ricardo Fernández Güell, claro. ¿Verdad? Sí. Un periodo que podríamos aprender mucho porque otro gran Cartago como vos, ¿verdad? Mario Sancho, hablaba del fango, ¿verdad? Porque él y su hermano fueron grandes opositores de la dictadura de Tinoco, se fueron a Nicaragua, combatieron desde Nicaragua la dictadura de los Tinoco, ¿verdad? Él y el general Bolio hablaban del fango, como esta sensación de que todo está manchado, todo el mundo está comprometido con la dictadura, ¿verdad? Y bueno, en ese periodo, en una Costa Rica con muchísimo menos recursos, con muchísimo más dificultades, el país, su pueblo, se pudo poner a la altura de la historia. Por ejemplo, decir, ¿por qué vamos a pagar una deuda externa que es odiosa, que ha servido para masacrar a nuestro propio pueblo y todavía hoy se pone como ejemplo eso que hizo Costa Rica, ¿verdad? Claro, lo hizo en un contexto hoy, 100 años después, ¿verdad? Todo el mundo está desesperado por pagar hasta el último centavo de una deuda que son tagarotes, que ni siquiera sabemos quiénes son las personas que se han hecho ricas con la deuda en este país. Roberto, entiendo que eso era posible también porque había un músculo de acompañamiento de otros países, que es un tema que, bueno, lo podemos ver más adelante en el programa, pero que a mí me parece importante ver, por ejemplo, la posibilidad de ustedes en el partido, John Vega en algún momento me lo decía, de hablar de Centroamérica y el músculo de verlo entre varios países. En aquel momento, como bien dijiste, era factible también porque había esa posibilidad con otra gente, ¿verdad? Yo creo que, porque ahorita hacerlo solos, o sea, es matarse, ¿no? Por supuesto.
No, claro, pero mira que en 1921 todavía uno podría decir, bueno, los países son muy diferentes, ¿verdad? Pero si vos ves el levantamiento chileno, el levantamiento colombiano y el levantamiento del pueblo cubano hace 2 meses, Sí, no es por lo julio, mismo, sí, sí. no es por lo mismo. La medicina, la pandemia, nosotros en el partido usamos un concepto que puede sonar muy como pomposo, como ganas de parecer pomposo, ¿verdad? Pero yo creo que es científico, que está bien lo que estamos diciendo. Lo que hay en curso es un genocidio capitalista. Eso es lo que hay en curso en todos los países, en todos. En China, en Colombia, en Cuba, en Costa Rica. Es las grandes empresas y los gobiernos de las grandes empresas organizados y organizando una masacre consciente. Saben lo que están haciendo. En todos los países es lo mismo, es el hambre, el desempleo, el manejo de la pandemia, la protección militar de las grandes empresas, el autoritarismo. Somos más parecidos hoy que hace 100 años. Entonces tendríamos, claro, aquí lo que decía Trotsky, ¿verdad? La crisis es la crisis de la política, ¿verdad? La crisis de la humanidad es la crisis de la política. El problema es que tal vez esta gente hace 100 años con menos recursos que nosotros tenía mejores ideas políticas, ¿verdad? Decía, claro, podemos hacer una federación, podemos hacer un movimiento mundial, podemos intentar coordinar nuestros esfuerzos, pero en el año 21, Centroamérica intentó tener una sola constitución, lo intentó, ¿verdad? Fue la última vez que lo intentó, en Guatemala, El Salvador, Honduras, y ojo, no eran marxistas, eran militares lo que estaban entendiendo, pero hay algo con el sentido común que le dice a uno, en esta situación tan difícil, deberíamos unificarnos, ¿verdad? Para poder tener más posibilidades de desarrollo, de independencia, de soberanía. Obviamente quienes nos dirigen son lo contrario, representan todo lo contrario de lo mejor de estas ideas, ¿verdad? Es decir, el gobierno de Carlos Alvarado está contratando un programa con el Fondo Monetario Internacional que nos va a tocar pagarlo, no sé, 80 años, 90 años vamos a seguir pagando eso. No es eso lo que piensa nuestro gobernante. Cada costarricense, chiquitos, adultos, chiquitas, adultas, viejitos, viejitas, lo que sea, debemos todos 63 centavos de cada colón en este momento. Y vamos a deber más. Es algo dramático, es impresionante que no se hable y quiero enfatizarlo por ahora que lo trae a cuento nuestro invitado, el profesor Roberto Herrera. Creo que no somos conscientes de la gravedad de cómo nos hipotecaron el futuro a lo largo de muchos años, sí, pero especialmente en estos últimos 3 años, ¿no, Roberto? Claro, yo en eso soy muy, muy categórico, porque fue un debate muy importante dentro de la izquierda política, eso. Nunca habíamos retrocedido tanto en soberanía, en derechos sociales, en independencia como estos 4 años. No hay comparación. Es decir, es una vergüenza lo que hacen Carlos Alvarado, Epsi Campbell, Carolina Hidalgo, toda la gente que está al frente de nuestro país, porque estamos retrocediendo como, fíjate, a nivel de lo que representa los 200 años, son 200 años de fracasar como clases dominantes. A nivel de lo que representa la soberanía militar del país, comprometida a través del patrullaje conjunto del sistema de bases militares que gobierna Centroamérica, ¿verdad? De la cooperación militar de la policía con Colombia y con Israel, que son los que entrenan a la policía en Costa Rica. Y carabineros también, ¿verdad? Los carabineros chilenos, ¿verdad? O sea, 3 países con el peor historial posible de defensa de los derechos humanos. El país endeudado como nunca estuvo endeudado, ni siquiera cuando éramos colonia española, ¿verdad? Uh-huh. Y además, con las leyes sociales que tanto costó lucharlas, retrocediendo como nunca. Es decir, este tipo, Carlos Alvarado, un tipo que a sus 40 años todavía nadie le conoce, que haya tenido que marcar una tarjeta en su vida, ¿verdad? Porque no hay, así como los policías hablan de los sospechosos, ¿verdad? Sin empleo conocido, ¿verdad? Que hacen ese tipo de referencia.
Carlos Alvarado calza en esa referencia, sin empleo conocido, y mucha de la gente que nos gobierna. Se dio el taco de hacer retroceder 100 años el derecho laboral en este país. Por ejemplo, el derecho a huelga. El derecho a huelga y el derecho a jornada de 8 horas, ¿verdad? Se levantó durante este gobierno. Se legalizó el trabajo de 12 horas, que ya funcionaba de hecho, pero hay algo muy, muy representativo en que tengan y que sean esta señora Laura Guido y Nilsen Pérez, que se visten de feministas, hablando de feministas, llevan adelante una ley que es una de las leyes más antioobreras mujeres, digamos, contra las mujeres trabajadoras que uno puede pensar. Es decir, nunca, pero ni nuestras abuelas, ni Carmen Lira, tuvo que pasar por lo que significaba eso. Y lo mismo con el derecho a huelga. El derecho a huelga fue conquistado hace 100 años y estos señores, además, sabiendo que lo que están haciendo es contrario al sistema de derechos humanos que ellos dicen defender, ¿verdad? Que fue el que manipularon para ganar las elecciones, ¿verdad? Y que, como ha dicho muy bien mucha gente, Mauricio Castro entre ellos, es decir, el país, ellos saben lo que están haciendo, el país va a ser sancionado, van a tener que cambiar la ley antihuelgas, porque no, es decir, es una ley que ni las dictaduras tenían ese tipo de leyes contra las huelgas, y el país lo va a terminar pagando, sancionando, y ellos van a estar viviendo la vida buena en alguno de los puestos de la gobernanza mundial en el que van a caer parados, porque todos ellos están parados. Entonces, claro, caen para arriba, dicen, ¿verdad? Como la señora Edna Camacho, como el señor Rodolfo Pisa, ¿verdad? Todos terminan en algún puesto de la gobernanza mundial. Y claro, o en una embajada como Anelena Chacón o Sergio Alfaro, ¿verdad? Sí. Es decir, todos caen para arriba. En este país durante mucho tiempo se confunde la paz con la impunidad, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que más ideológicamente nos ha engañado, ¿verdad? Se presenta como paz y como tranquilidad, lo que en realidad es impunidad, no tiene otro nombre. Y sí, frente a eso, obviamente nosotros, es un momento políticamente muy difícil del país, y toda la legalidad a los grandes empresarios, no a los empresarios, a los grandes empresarios, a sus amigos empresarios, al grupo de Jorge Rossi, ¿verdad? Creo que a nuestro invitado se le está cortando. Como muy concretos, ¿verdad? Roberto, creo que se te estaba cortando un poco, perdón, se te estaba cortando un poco internet, disculpa. Están interviniendo los seguros. Pero me parece que es tu conexión, porque la mía estoy casi absolutamente seguro que... Claro, estoy casi... absolutamente seguro que la mía está funcionando correctamente. Entonces, ¿me escuchás ahora? No, entonces vamos a hacerlo. Escucho. ¿Vos me escuchas a mí? Ahora te escuché cortado. Vamos a anticipar el corte y cualquier cosa, lo que podemos solucionar, si el internet sigue dando problemas, es que lo podemos hacer por llamada. Eso no hay ningún problema. Entonces, allá a nuestro querido Cabo López, adelantemos corte. Igual ya estábamos a punto de entrar a corte. Entonces, vamos a corte y ya seguimos con Roberto Herrera. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal dejamos huella en el desarrollo de las municipalidades y sus cantones. Solo en los últimos 10 años financiamos más de 100 proyectos de inversión municipal por más de 50.000 millones de colones.
Hoy nos enfocamos en el financiamiento de proyectos verdes y sostenibles, en mejorar los servicios y las capacidades tecnológicas de las municipalidades y en el impulso de cantones adaptados al cambio climático. En IFAM, innovamos y marcamos la ruta futura de los gobiernos locales de Costa Rica. Respete la señalización en los cruces del tren. En un choque la posibilidad de vivir es mínima. Siempre deténgase en el alto para guardar la distancia. Observe a ambos lados. Escuche con atención. Cuando el tren está a menos de 300 metros del cruce, la alarma suena y las agujas bajan. Una vez que el tren ha pasado, las agujas se levantan y usted podrá continuar su camino. No se la juegue. Es mejor perder unos minutos que perder la vida. No se le meta al tren. Incofer, MOP y COSEBI. La Municipalidad de San José tiene al cobro el tercer trimestre de servicios urbanos y bienes inmuebles y el cuarto trimestre de patentes 2021. El 30 de septiembre vence el pago. Puede cancelar desde nuestra página www.msj.go.cr o pagar en las plataformas del Banco de Costa Rica, Banco Nacional o mediante SIMPE. Si no puede quedarse en casa, protéjase, por usted y por su familia. Municipalidad de San José, trabajamos para usted. La Junta de Protección Social lucha por innovar la atención médica del país. A través de la Junta hemos podido darle tecnología de punta a los diagnósticos de salud pública. Este año se aprobó la suma de 433.327.000 colones para 3 proyectos solicitados por Inciensa para la compra de equipo médico. Hago una invitación general a la población para que compre los productos de la Junta en beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien. ¿Trabaja en el sector de industria alimentaria? El INA le invita a participar en la jornada de webinars del 5º Congreso Tecnología e Innovación en las Pymes del sector industria alimentaria. Del 26 de mayo al 20 de octubre podrá participar de forma gratuita en diferentes webinars sobre temas de interés que le permitirán ampliar su visión y la de su empresa. Inscríbase y obtenga más información en la página web www.ina.ac.cr. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo. Claro, doña Gloria, lo que ocurre es que tenemos una alerta de uso sospechoso de su tarjeta. Por eso necesitamos el número de PIN para actualizar el protocolo de seguridad. Él es casi Timo. Y se escucha profesional, pero no lo es. Es un estafador que quiere robar su dinero. Y no importa qué le diga, un banco jamás le pedirá por teléfono datos como claves, pines, tokens, ni números de cuenta o tarjeta. Por eso, nunca se los dé a nadie. La plata hay que cuidarla. Denuncia al 808-645. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Somos el SEC. El programa SEC junto al pueblo, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, invita a los candidatos presidenciales a exponer sus ideas y proyectos de cara a las elecciones 2022. Este es un aporte del SEC al fortalecimiento de nuestra democracia y al derecho del ciudadano de escoger, con el voto inteligente, la mejor de las opciones en este proceso electoral. En el SEC siempre queremos lo mejor para Costa Rica y para nuestros hijos. Confiamos en que sabremos salir adelante, superar nuestros problemas, mejorar nuestra calidad de vida y dignificar nuestro trabajo. Comuníquese a Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC. WhatsApp 8565-0898. Charlemos, polémico de verdad. Gracias, amigos, amigas, por seguir acá. Son las 2:29 de este lunes 13 de septiembre. Estamos conversando con el profesor, filósofo y dirigente del Partido de los Trabajadores, Roberto Herrera. Decíamos al principio que es un menjunje de
salvadoreño con guanacasteco y hoy está con nosotros. Le agradecemos mucho que saque tiempo en este día feriado. Roberto, habíamos quedado hablando un poco sobre esa relación con el pasado, sobre esa forma en la que y me gustaría recordar el general Perón, allá en Argentina, Juan Domingo Perón, decía que, palabras más, palabras menos, decía, no es que somos buenos, es que los que nos precedieron son muy malos. A mí me gusta darle vuelta a ese argumento para tratar de entender esa nostalgia y a veces esas tentativas ilusas de algunos actores políticos de resucitar el bipartidismo tico. No es que el PLN de don Oscar Arias o el PUSC de don Miguel Ángel Rodríguez hayan sido excepcionalmente buenos. Es que Luis Guillermo y Carlos son y serán muy, 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 muy malos. Yo creo que va un poco por ahí y eso nos permite, digamos, ¿cómo ves, Roberto, pensar la configuración del panorama electoral ahora, verdad? Digamos, complicadísimo. Sí, yo creo que... ¿Me escucha bien, verdad? Sí. Súper bien. Ok. Nosotros somos marxistas, ¿verdad? Entonces tenemos una forma de referirnos a lo que va a pasar esto, que es la democracia burguesa, es decir, la democracia de los ricos. Aquí va a prevalecer quien las grandes corporaciones, sobre todo las grandes corporaciones mediáticas, decidan que van a tener espacio para hablar de política, ¿verdad? Es decir, es un debate de cómo va a ser dirigido el país, pero es un debate entre los que tienen poder, prestigio y riqueza. Y como está configurado el panorama político, va a ser además quienes el grupo La Nación y el grupo Teletica le vayan a dar chance para hablar directamente, ¿verdad? Porque como que la crisis social y política del país, donde más golpea parece es en la crisis de representación, en la crisis de los partidos políticos, ¿verdad? Donde como está más enquistada, ¿verdad? Es decir, parece que van a haber 26 opciones. Mi opinión es que 25 de ellas se parecen como 25 gotas de agua, es decir, todas están hablando de activación económica, como si la pandemia hubiera desaparecido milagrosamente, ¿verdad? Es una cosa muy morbosa porque lo que quiere decir es vamos a hacer negocios como siempre mientras la gente muere como moscas, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo. Vamos a aumentar la deuda del país, vamos a entregar los minerales o los recursos que quedan, vamos a radicalizar las privatizaciones, ¿verdad? Todo el mundo dice que no va a haber nuevos impuestos, pero eso está negociado con el Fondo Monetario y todo el mundo está a favor del acuerdo con el fondo. Entonces, para nosotros, sobre todo, vamos a intentar hacer una voz de izquierda, socialista, radical, que es lo que nosotros somos, ¿verdad? Diciendo que, bueno, vamos a aprovechar el espacio porque hay un espacio para hablar, para combatir, para proponer nuestras ideas, pero nosotros estamos a favor de la movilización directa, digamos, de la revolución social. Eso es lo que nosotros defendemos como proyecto. Y esto solo puede cambiar, efectivamente, si hay una movilización popular, masiva, organizada, ¿verdad? No. Lo otro es mentira, ¿verdad? Porque nosotros vamos a una especie de guatematilización del sistema político. Yo no sé si la gente está muy familiarizada cómo funciona el sistema político en Guatemala, pero es un sistema de múltiples partidos que todos son de derecha y todos son intercambiables. De hecho, ese es el término que usan los guatemaltecos, ¿verdad? Como franquicias. Sí, que se parecen un poco más a las franquicias que a las organizaciones políticas, que eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? ¿Verdad? Rolando Araya era de Liberación, se cambia, ahora es de Patria Justa. Patria Justa estaba con el Republicano, se peleó, se salió. Shirley Díaz está ayer en el PUSC, ahora está en el partido de Sergio Mena, da lo mismo. Es decir, es más difícil cambiar de credencial de gimnasio que las credenciales de los partidos, ¿verdad? Por eso para nosotros lo importante es nuestro programa, ¿verdad? Y que ahí sí ustedes van a ver la coherencia. O sea, los temas de lo que nosotros vamos a hablar en esta campaña van a ser los mismos temas que hablamos en el 2014
y van a ser los mismos temas en el 2018 y van a ser los mismos temas en el 2022, porque es que esos son para nosotros los temas, ¿verdad? Por ejemplo, la deuda externa, la relación con el Fondo Monetario Internacional, el tema de la propiedad de la tierra, En este momento, en el norte del país hay un proceso que ha sido extraordinariamente invisibilizado por la prensa. Yo no sé si John habló de esto, yo sé que vos lo sabes porque alguna vez has hablado con José Chávez, uno de nuestros dirigentes allá. Es un proceso que involucra 7 tomas de tierra, decenas de familias, gente que está ocupando la tierra para hacerla producir, tierra que está ociosa, que no está haciendo nada más que enriqueciendo los tagarotes, y ha habido un proceso en el que los bancos, el gobierno, el IDA... bancos estatales, ¿verdad? Bancos estatales, bancos que se supone que tienen que ayudar a la ciudadanía, han hecho todo lo posible para que esta gente que está en edad para trabajar, que tiene la disposición de trabajar la tierra, que no quiere ser parte de la monstruosa lista de desempleo que hay en este país, que es pasmosa cada vez que hay un nuevo anuncio de cuánto es el desempleo en este país, y todo el mundo lo que le dice, no, esa tierra es de los terratenientes. Y hay un proceso de ocultamiento total de ese proceso en el norte del país, que es un proceso que involucra a decenas de familias, ¿verdad? Y en eso estamos nosotros, ¿verdad? Y es un momento en el que vamos a hablar de las cosas que a nosotros nos importan. Por ejemplo, la hipocresía de este país, que habla de una democracia bicentenaria, y los trabajadores de este país están sometidos a la peor dictadura dentro de sus centros de trabajo. En este país los trabajadores no tienen derecho a organización sindical, no hay ningún tipo de respeto a la libertad sindical, no hay ningún tipo de respeto. Mira, nosotros te podemos contar, ese es el tipo de cosas que nosotros podemos contar. Roberto, perdón que te interrumpa, porque yo sé que es un tema, lo han mencionado otras personas, y a mí siempre me gusta decir que el PT, y no es por lanzar lisonjas, ni mucho menos, es el único partido que entiende la necesidad de organizar desde las bases, y que se maneja bajo ese esquema, digámoslo, clásico. Cuando digo clásico no es un reproche, ni mucho menos, de organizar a los trabajadores en torno a sindicatos. Y yo sé que ustedes lo han hecho, incluso con las dificultades que eso implica en empresas privadas, o lo están intentando. No quiero obligarte, ni mucho menos hablar mal de otros partidos que se dicen de izquierda, pero es inevitable que lo haga. Digo, uno ve partidos como, por ejemplo, como el Frente Amplio, que se convirtió de alguna u otra manera, y lo lanzo como pregunta, también en una de esas franquicias electorales que no tiene una carga, una base, digamos, de trabajadores, y que lo único es ver cuando Villalta jala más votos o no, y ahora Villalta ya deja de ser, o jala para otros diputados. No sé, ¿qué pensás de eso? Bueno, el diputado Villalta aún tiene una cosa que yo espero que algún periodista alguna vez se lo pregunte, que es, él votó a favor de la posibilidad de reducción de jornadas al inicio de la pandemia. Eso te puede hablar de la relación que tienen estos llamados partidos de izquierda, digamos. Primero, que una cosa que no se puede olvidar, ellos fueron gobierno. La señora Patricia Mora fue parte del gobierno de Carlos Alvarado, que es la señora Patricia Mora, y además, siempre se me olvida el nombre, hay Rodolfo Fernández en el IMAS, fue parte de la Junta Directiva del IMAS también. Del gobierno más neoliberal de la historia de este país, el gobierno más neoliberal, el gobierno que echó abajo el Código de Trabajo de este país. Todavía tiene una explicación que hacer, ¿verdad? Porque que tiene a la izquierda a ser parte del gobierno de Carlos Alvarado, ¿verdad? Luego, una de las cosas que son más dolorosas, que más ha sufrido la clase obrera como tal en este país, ¿verdad? La clase obrera en el sentido más clásico del término, ¿verdad? Los trabajadores que producen materias y bienes,
fue el proceso de reducción de jornada. O sea, en este país se legalizó que la gente le pagaran menos. Yo no sé si digamos, lo malo de las desgracias es que se sufren distinto, ¿verdad? Es decir, esta imagen de como todas las grandes desgracias, digamos, en la guerra se sufre mucho, pero hay gente que se vuelve rica en la guerra, ¿verdad? Es decir, como el terremoto destruye las casas de unos y vuelve ricos a otros, ¿verdad? Es muy cruel lo que pasa, eso pasaba en el país. Y los sectores más protegidos no sienten, por ejemplo, que todavía la señora Silvia Lara, que es una de las señoras más conservadoras que puede haber en el mundo, fue el liberacionista parte de este gobierno, ha denunciado los abusos de los empresarios, de que todavía a estas alturas no hay gente que le han recuperado el salario que le bajaron nominalmente al inicio de la pandemia. Perdón que interrumpa, Roberto, algunas de las empresas que hicieron eso son empresas, según lo que he leído, que están siendo investigadas por el caso Cochinilla, ¿no? Sí, entre otras. Algunas de ellas, entre otras, ¿verdad? Es parte del anuncio. Y el Ministerio de Trabajo está pintado, ¿verdad? Hace la denuncia como si no fueran ellos los que están a cargo, ¿verdad? Y esa votación la votó a favor el diputado José María Villalta. Y todavía estamos restaurando. Y te digo, la única forma en la que la gente recupere eso es que ocupe los predios, ocupe las empresas, se dejen los bulldozers, porque si no, no les van a restaurar el salario. Porque ese es el lenguaje que entiende la burguesía de este país, ¿verdad? Es decir, cuando ellos otorgan algo, es porque tienen miedo de perder más, ¿verdad? Es la única razón, ¿verdad? Es la única razón. Entonces, a mí me parece que sí, digamos que estamos en un periodo muy difícil para quienes hacemos de nuestro proyecto la organización del proletariado, de los campesinos, de los empobrecidos de este país, porque ha sido muy rudo, ha habido una maquinaria brutal de destrucción del salario, de destrucción de las posibilidades. Hay miedo también, para no decirlo sin más, ¿verdad? Es decir, este país, digamos, antes de la pandemia ya era un problema, había 12% de desempleo y nos parecía un montón, ¿verdad? Hoy estamos en 20%, 17 creo, de desempleo. Eso obviamente asusta a los trabajadores, ¿verdad? Les da miedo perder el trabajo. Pero bueno, es decir, la lucha de clases es como es, ¿verdad? Y el empleo, vamos a ver, perdón que te interrumpa, Roberto, esa cantidad de desempleados y más de 800,000 personas en la informalidad, que eso es una de las cosas más tremendas, creo, digamos, o sea, es que no creo que exista otra de los mayores lunares, ya que estamos hablando del Bicentenario, de esos mayores lunares con los que va a celebrar ahora Carlos Alvarado cuando venga acá a Cartago el miércoles. No sé qué estará pensando, qué irá a mencionar cuando tenemos 30 años sin reducir la pobreza, tenemos casi 500,000 de personas desempleadas, más de 800,000 en informalidad, una crisis sanitaria dramática, una crisis ambiental que también nos hemos encargado de negar. Durante estos casi 8 años se han cometido barbaridades en temas ambientales, una crisis por la propiedad de la tierra, por temas de presiones territoriales. Es muy difícil pensar que se puede celebrar por lo alto los 200 años, ¿verdad? Muy, muy difícil, ¿no? Claro, sí, el gobierno lo que va a hacer es un acto de hipocresía, ¿verdad? Es decir, porque como ya hemos dicho, digamos, lo que se supone que es la independencia, la soberanía, la ampliación de las libertades democráticas, el progreso material, digamos, lo que significa, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad, para poner los valores, digamos, de la Revolución Francesa clásico, el país no tiene nada que mostrar.
en eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de la igualdad, es uno de los países más desiguales, más brutalmente desiguales de América Latina. Y del mundo, el 9º en el mundo. El 9º en el mundo, un país que se preció durante mucho tiempo de un relativo igualitarismo, ¿verdad? Y que obviamente siempre hubo ricos y siempre hubo tagarotes y siempre hubo terratenientes, pero había expresiones materiales, digamos, que hacían plausible la idea de que era un país igualitario, ¿verdad? El colegio, el hospital, el parque, ¿verdad? Hoy literalmente la élite que se siente feliz con Carlos Alvarado, que vive en condominios amurallados en los distritos más ricos del país, un chico que nace ahí no tiene que ver pobres nunca en su vida, ni sabe qué hay. No los ve en la calle, no los ve en su colegio, no los ve en el hospital, no los ve donde juegan, no los ve en los deportes que hacen. De verdad puede creer que no hay, que no existen, ¿verdad? Es una... se parece mucho, ¿no? Como a las formas estas más brutales de la ciencia ficción, ¿verdad? Que parece que son dos planetas. Y bueno, tiene algo de eso, ¿verdad? El semanario Universidad en algún momento hizo una publicación que decía que en Costa Rica había distritos que el índice de desarrollo humano se podían parecer a ciudades europeas, a Barcelona, digamos, y que había otros distritos que el índice de desarrollo humano era similar al de África, ¿verdad? Claro. Y es un país muy pequeño, es un país que tiene... Nosotros no... A veces olvidamos lo pequeño que somos. Es un país que tiene... que uno puede ver los dos mares en un día, ¿verdad? Eso es el libro de Luis Chávez, justamente, Road Poem, que se dedicó a cruzar Costa Rica de costa a costa, y hizo un libro, un poema en prosa maravilloso, por cierto, se lo recomendamos a los amigos. Quiero mencionar, amigos, amigas, Roberto, también a María Jimena Tercero Herrera, que nos manda saludos, le mandamos saludos, por supuesto, a José Paulo Porras Monje, que es un gran fotógrafo, también a Josué Chávez Rodríguez, que nos manda saludos y dice que qué buen programa. Le mandamos saludos a Joshua, que está allá en la zona norte, si no me equivoco. Es alguien que estaba mencionando Roberto. Vamos a hacer entonces, si estás de acuerdo, Roberto, amigos, amigas, vamos a hacer un último corte y volvemos en minutos acá en Charlemos al ser las 2:47 de este lunes 13 de septiembre en vísperas del Bicentenario. Ya volvemos, amigos, amigas. Usar el transporte público ahorra tiempo y dinero. Viajar en tren de Heredia a San José a las 6:20 AM ahorra cerca de 20 minutos en comparación al vehículo. Con los carriles exclusivos para bus también ahorramos tiempo. La ruta Santo Domingo de Heredia a San José ahorra en promedio 25 minutos por viaje, que equivalen a perder en presa 4 días al año. Viajar en tren y bus reduce accidentes de tránsito y emisiones al ambiente. Movilicémonos en transporte público. Impulsemos el cambio. CTP, MOB y COSEBI. La Municipalidad de San José tiene al cobro el tercer trimestre de servicios urbanos y bienes inmuebles y el cuarto trimestre de patentes 2021. El 30 de septiembre vence el pago. Puede cancelar desde nuestra página www.msj.go.cr o pagar en las plataformas del Banco de Costa Rica, Banco Nacional o mediante SIMPE. Si no puede quedarse en casa, protéjase por usted y por su familia. Municipalidad de San José, trabajamos para usted. En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dejamos huella en el desarrollo de las municipalidades y sus cantones. Solo en los últimos 10 años financiamos más de 100 proyectos de inversión municipal por más de 50.000 millones de colones. Hoy nos enfocamos en el financiamiento de proyectos verdes y sostenibles, en mejorar los servicios y las capacidades tecnológicas de las municipalidades y en el impulso de cantones adaptados al cambio climático. En IFAM, innovamos y marcamos la ruta futura de los gobiernos locales de Costa Rica. Don Javier, tengo aquí que usted tiene tarjetas asociadas para sus hijos José Daniel y Marcela.
Lo que necesitamos ahora es verificar el número de cuenta para que todos... Él es casi Timo. Y se escucha profesional, pero no lo es. Es un estafador que quiere robar su dinero. Y no importa qué le diga, un banco jamás le pedirá por teléfono datos como claves, pines, tokens, ni números de cuenta o tarjeta. Por eso, nunca se los dé a nadie. La plata hay que cuidarla. Denuncia al 808-645. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire? Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los que comemos arroz en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Arrocera Nacional. Se tenía que decir y se dijo. ¿Trabaja en el sector de industria alimentaria? El INA le invita a participar en la jornada de webinars del 5º Congreso Tecnología e Innovación en las Pymes del sector industria alimentaria. Del 26 de mayo al 20 de octubre podrá participar de forma gratuita en diferentes webinars sobre temas de interés que le permitirán ampliar su visión y la de su empresa. Inscríbase y obtenga más información en la página web www.ina.ac.cr. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Charlemos, polémico de verdad. Gracias, amigos, amigas, por estar acá con nosotros en este lunes 13 de septiembre. Son las 2:50 de la tarde. Estamos a punto de terminar esta edición. Estamos conversando con el profesor, filósofo y dirigente del Partido de los Trabajadores, Roberto Herrera. Y a propósito de esto último, queríamos consultarle a Roberto sobre las perspectivas ya propiamente electorales del Partido de los Trabajadores. Sabemos que en algún momento tuvieron, creo, dificultades con el Tribunal Supremo de Elecciones, si la memoria no me falla, hace unos años. Y ahora están enfrentando este nuevo proceso electoral. No sé si vamos a tener de nuevo a John Vega, que fue vamos a ver, memorable sus participaciones en los debates. Recuerdo que don Rodolfo Pisa no debe recordarlo con mucho cariño, porque lo emplazó de forma muy, muy frontal. Y ¿qué sigue con eso, Roberto? Bueno, en eso estamos. Yo decía a propósito de la historia, bueno, para nosotros es de mucho orgullo, ¿verdad? Porque va a ser la tercera vez que el Partido de los Trabajadores participe. Eso es un hito dentro de la izquierda revolucionaria costarricense, ¿verdad? Porque las otras expresiones que existieron antes o eran antielectorales y no participaban, o participaban en una coalición en Pueblo Unido, digamos, bajo la paraguas del Partido Vanguardia Popular, o eran partidos integrados al régimen, ¿no? Como el Frente Amplio. Entonces, para nosotros poder hacer una intervención, digamos, de defensa de las ideas obreras y socialistas en las elecciones por tercera vez consecutiva, pues es importante para nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, es parte de la lucha política, digamos. Nosotros no, obviamente, las elecciones es un terreno con las cartas marcadas, ¿verdad? Es decir, donde se impone la fuerza del dinero, sin más, de los intereses bancarios, ¿verdad? El mecanismo recorrupto, que entiéndase bien, corrupto en el sentido como clásico del término, que tiene el sistema de financiamiento de partidos del país, ¿verdad? Que no es, digamos, no estoy diciendo que es una acusación sobre que alguien se roba en plata en particular, sino que es un mecanismo que depende de la banca, ¿verdad? En ese sentido, como clásicamente corrupto, en el sentido de desnaturalizado, ¿verdad? Que sí. No ayuda al... Si corrupto no se está acá imputando una acusación penal. Exacto, para que no se pierda, porque en este país como que siempre hay una confusión con eso. Desnaturalizado es lo que quiero decir, ¿verdad? Sí. Como cuando se dice se corrompe la carne de un cadáver. Exactamente.
exactamente. O sea, que pierde la naturaleza que se supone que tiene que tener, en el sentido de que la gente escuche distintas alternativas políticas y medite, digamos, su voto y su elección. Eso está desnaturalizado, porque es la fuerza de la banca, directamente de la banca de Leonel Baruch, la que decide quién va a tener espacio y quién no va a tener espacio, ¿verdad? Pero nosotros vamos a participar, todavía no hemos definido, estamos en el último tramo, todavía no hemos definido quién va a estar en qué lugar. Te daremos la exclusiva cuando ya la tengamos para saber quién, porque se agradece que charlemos, digamos, se comporte de verdad como una prensa libre, ¿verdad? Que es una cosa, que es un valor liberal que todo el mundo se llena la boca de que lo tiene, pero la verdad la gente lo practica poco, ¿verdad? Sí, no, yo siempre, y perdón que haga la cuña, siempre presumo, porque no tengo otra forma de decirlo, de que es el único programa, y perdón a las otras personas que participan, el único programa donde puede estar desde don Andrés Pozuelo a John Vega, y entre don Andrés Pozuelo y don John Vega está casi representado todo el arco ideológico. Yo creo que eso es algo importante de hacer. Claro, que eso es otra cosa que es importante. Desde aquí yo hago la denuncia en todas las intervenciones memorables que tuvo John, que no es, bueno, John es un tipo talentoso para el debate, pero es el programa del partido. En realidad lo que está detrás, la intervención con Rodolfo Pisa, que ese es otro tránsfuga, ¿verdad? Porque ya se cambió, ya no está en el PUSC, ahora está, bueno, estuvo en el PUSC, en el gobierno del PAC, y ahora está en nuestro pueblo, bueno, no sé cómo se llama la otra franquicia. Un debate con Mario Redondo también muy memorable, otro debate, en mi humilde opinión, el mejor debate que tuvo el 2018, un debate entre John y Eli Feinsack, muy poco visto, pero a mí lo que me parece importante es que vamos a hacer eso, vamos a presentar nuestras ideas, vamos a tener una inscripción. Ha sido un trabajo muy grande, muy difícil por la pandemia. Para nosotros es más complicado aún porque existe una brecha tecnológica que tiene que ver con la pobreza en el país, ¿verdad? Entonces, si vos te apoyás mayoritariamente en sectores populares, pues además te la viste complicada, ¿verdad? Porque hay una problemas de acceso y tal, ¿verdad? Sí, problemas de acceso y tal, y de educación tecnológica, que es parte de la sociedad clasista, digamos, sin más. Y ahí los estaremos buscando, Roberto, para que nos estén contando. Se nos fue el tiempo porque precisamente la pasamos muy bien. Te agradecemos muchísimo. A nombre de don Carlos y de todo el equipo de Charlemos, te agradecemos mucho el tiempo. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a don Carlos y al programa, y bueno, y nos seguiremos viendo, seguiremos dando de qué hablar, y agradecer por el espacio. Gracias también a ustedes, amigos, amigas. Allá al Cabo López le mandamos un saludo cariñoso y, por supuesto, reitero, a ustedes tengan una linda semana. A pesar de todo eso, bueno, tratemos de reflexionar mucho en esta semana del Bicentenario. No nos vayamos en la finta de la celebración vacía y pensemos mucho. Eso es lo importante. Chao, chao, que pasen muy bien. Un abrazo. Charlemos, polémico de verdad. Atención, propietarios de bienes inmuebles de Escazú, su municipalidad.